En esta mañana estamos continuando con esta serie hablando de diferentes personajes de la Biblia. Hemos estado viendo principios de sus vidas y cómo nosotros podemos aplicar esos principios a nuestras vidas espirituales. Y en esta mañana vamos a hablar de otro personaje y vamos a hablar de Salomón, el rey Salomón. En la historia de la Biblia, el rey Salomón era el líder más sabio que Israel había tenido. Era el líder más sabio, el hombre más sabio en la fase de la tierra. Salomón escribió 3 libros, Proverbios, Eclesiastés, Cántares, él expresando lo que el Señor había hablado a su corazón, de lo que él había aprendido por sus experiencias, sus éxitos y también que él tuvo muchos fracasos y cómo el Señor hablaba a su vida. Y Salomón fue conocido como el hombre más sabio del mundo. Y en esta mañana vamos a ver cómo nosotros podemos también crecer en esa sabiduría que Salomón recibió también de parte de Dios y cómo nosotros podemos también crecer en sabiduría. Dice Proverbios 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí Salomón escribe que el principio de la sabiduría, de poder recibir esa sabiduría que viene de parte de Dios, el principio es en tener un temor al Señor. Cuando escuchamos esto de tener un temor a Dios, un temor al Señor, a lo mejor para muchos piensan, pues le tengo que tener miedo a Dios, le tengo que temer a Dios literalmente, como le tememos a lo mejor lugares altos. Algunos tienen temores de aviones, las cucarachas, santo. Pero cuando aquí hablamos del temor del Señor, no estamos hablando de tener un miedo hacia Dios. Aquí estamos hablando, cuando la Biblia dice del temor del Señor, es de tener una maravilla, un asombro, de ver a Dios con asombro, porque Él es tan grande, porque Él es tan poderoso, porque Él es soberano, de ver a Dios con ese temor, con ese asombro, con ese valor que Él tiene. Eso es lo que significa tener un temor hacia Dios. Y al nosotros tener un temor hacia Dios, nos acercamos más a Él. Queremos conocer más de Él. Y al nosotros conocer más de Dios y acercarnos a Él por este temor que le tenemos, crecemos en sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. La sabiduría bíblica no funciona si no tenemos una cercanía a Dios, sin tener una relación íntima con Dios. Y Dios sabe cuántos nosotros necesitamos más de su sabiduría, especialmente en estos tiempos. En estos tiempos donde a lo mejor se mezcla el bien, el mal, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno. Necesitamos bastante de la sabiduría de Dios para poder tomar las decisiones que Él quiere que nosotros podamos tomar, los caminos que Él quiere que nosotros tomemos. De Dios viene la sabiduría. Dice Job 12:13. Dice: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Necesitamos nosotros desesperadamente de la sabiduría de Dios y de crecer más en ella para seguir adelante en cada área, cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, en esta mañana vamos a ver cómo nosotros podemos crecer en la sabiduría que Dios da, de cómo nosotros podemos aprender y también obtener esa sabiduría que Salomón pudo obtener y cómo el Señor nos ayuda para poder seguir adelante en esta vida, siendo sabios, viviendo de la manera que Él quiere que nosotros lo hagamos. Primeramente vemos que la sabiduría está basada en el conocimiento. La sabiduría está basada en el conocimiento. La sabiduría espiritual se puede definir como tomar decisiones
que están basadas en el punto de vista de Dios. Tomar decisiones que están basadas en el punto de vista de Dios. Entonces, al nosotros conocer a Dios más íntimamente, al nosotros acercarnos a Dios, a conocerlo, adquirimos un punto de vista de parte de Dios, un punto de vista que Él quiere que nosotros tomemos en diferentes circunstancias y la sabiduría espiritual para nuestras decisiones. La sabiduría que viene de Dios viene de conocer a Dios. La sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos viene de conocerlo a Él. Dice Proverbios 2:6, dice: pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Aquí Salomón dice que de la boca de Dios viene la sabiduría. De la boca de Dios viene el conocimiento y el entendimiento de la boca de Dios. Y en la Biblia, 2 Timoteo nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Como es inspirada de Dios, la palabra de Dios, entonces podemos decir que la palabra de Dios son las palabras que vienen de la boca de Dios. La Biblia comunica las palabras de Dios. Entonces, estas palabras vienen de su boca. Entonces, el conocimiento, la sabiduría viene de la boca de Dios, vienen de la palabra de Dios. Al conocer la palabra de Dios, podemos nosotros crecer en sabiduría, porque la sabiduría viene de la boca de Dios. La sabiduría espiritual empieza cuando buscamos el punto de vista de Dios. Y encontramos el punto de vista de Dios al conocer la Biblia, al conocer las Escrituras. Al recordar, a memorizar, al estudiar la palabra, encontraremos esta sabiduría, este conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y podemos nosotros decir como el salmista en Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía, es nuestra lámpara, es nuestra luz que guía nuestros caminos, que nos guía hacia las decisiones correctas, que nos guían hacia caminos que honran a Dios. Cuando conocemos su palabra, la palabra nos ilumina y nos guía. Crecemos nosotros en sabiduría, en la sabiduría de Dios, al nosotros conocer su palabra. La sabiduría está basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios dice que la Biblia está viva y activa. Entonces eso significa que ministra a cada aspecto de nuestras vidas. Habla a cada área de nuestras vidas. La palabra de Dios se puede aplicar a cualquier de nuestras situaciones. Podemos nosotros encontrar refugio, la esperanza que nosotros necesitamos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a nosotros saber las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos si no conocemos de sus palabras? Si no conocemos de lo que viene de su boca. Muchas de las veces pasamos tiempo pidiéndole a Dios respuestas para nuestras situaciones, para nuestras circunstancias. Dios, háblame. Dios, ¿qué debo hacer en esta situación? No sé qué hacer. Señor, guíame para yo poder tomar una decisión en mi vida, una decisión sabia. Y muchas de las veces las respuestas para nuestras decisiones están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Muchas de las veces lo que nosotros buscamos, las respuestas que nosotros queremos, las encontramos cuando leemos lo que Dios nos ha dado en su palabra. Pero nos quedamos diciendo: Dios, háblame. Dios, enséñame qué camino. Dios ya nos ha dado una herramienta para poder tener ese conocimiento que viene de parte de Él.
Si queremos nosotros crecer en sabiduría, tenemos que conocer a Dios y conocer lo que Él ha escrito, lo que Él nos ha mandado en su palabra. Muchas de las veces nuestro entendimiento de la palabra viene por lo que escuchamos de predicadores, de un podcast, de un post en Facebook, de una publicación en Facebook. Pero no hemos nosotros íntimamente, no hemos nosotros realmente leído y estudiado por nuestra propia cuenta. Confiamos en lo que las otras personas dicen. Y sí, Dios usa a muchas personas, nos usa para poder comunicar la palabra, pero también es nuestra responsabilidad de conocer la palabra por nuestra propia cuenta. Al conocer la palabra de Dios, podemos nosotros encontrar respuestas para nuestras preguntas, nuestras decisiones y caminar en el camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Al conocer la palabra de Dios, podemos saber lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto y tener esa sabiduría que Él quiere que nosotros tengamos. De la boca de Dios, de la palabra de Dios, proviene la sabiduría, viene la sabiduría. Dice Efesios 1:17, dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Si tú quieres ser sabio, conoce la palabra de Dios. Si tú quieres ser sabio, lee lo que Dios nos ha dicho en su palabra. En el camino, en esta vida, vamos a enfrentarnos con muchas preguntas. Vamos a enfrentarnos con muchas decisiones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dirección debo ir? Pero si nosotros crecemos continuamente en el conocimiento de Dios al estudiar su palabra, tenemos ese beneficio de encontrar esa sabiduría espiritual y la revelación de parte de Dios para poder tomar las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos para cualquier situación que podamos nosotros enfrentar. La sabiduría está basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice Proverbios 3:13: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Él. Dios quiere que nosotros crezcamos en inteligencia. Él quiere que nosotros aprendamos. Él quiere que nosotros estudiemos su palabra para nosotros poder crecer y tener esa sabiduría. ¿De dónde viene tu conocimiento de Dios? ¿A dónde buscas tú primero para consejos en tus decisiones, en tus caminos? ¿Con quién vas con regularidad? Nuestro primer paso para poder encontrar sabiduría y las respuestas que nosotros anhelamos, nuestro primer paso debe siempre ir a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios de nuestras situaciones, a conocer más de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Si queremos nosotros ser sabios, tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios. Conoce a Dios por su palabra. Y vas a ver cómo Dios va a dirigir y la palabra te va a iluminar a las direcciones que tú tienes que ir. La sabiduría está basada en el conocimiento. Pero no es suficiente solamente conocer de Dios, de conocer lo que Él quiere para nosotros. Tenemos que ponerlo en práctica, lo tenemos que aplicar. Número 2, la sabiduría se pone en práctica. La sabiduría se pone en práctica. ¿Qué es lo que hace a una persona, a un doctor médico? ¿Qué es lo que hace a una persona un doctor médico? Sí, son los años que tomaron de estudio, la escuela médica, las horas que invirtieron en estudio, en libros, su tiempo que ellos pusieron para escuchar sus profesores, sus tareas.
Pero no es suficiente solamente tener este conocimiento. La prueba real viene al aplicar lo que ellos han aprendido. La prueba, los largos días, las noches de estudio solamente valen la pena cuando aplican lo que han estudiado, cuando aplican lo que han ellos aprendido, cuando se manifiesta el conocimiento en acción. Eso es lo que nos va a llevar a un buen trabajo en cada cosa que nosotros hacemos. El conocimiento solamente nos lleva a un cierto punto, pero aplicar lo que hemos conocido es lo que hace un buen trabajo. Y lo aplicamos esto a nuestras carreras, a nuestros trabajos, a lo que nosotros hacemos. Pero a veces es un poquito más difícil aplicar eso a nuestras vidas espirituales. Dice Jesús en Mateo 7, 24 al 27. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Aquí Jesús habla de dos tipos de personas, dos clases de personas. Las personas que aplican el conocimiento que ellos han entendido de parte de Dios y las personas que no. Los que ponen en práctica el conocimiento, aquí Jesús dice que ellos son sabios. Y Él está hablando de la fundación, sobre la base en que nosotros construimos nuestras vidas. Los que escuchan la enseñanza de Dios, los que la estudian, los que tienen ese conocimiento de Él y la siguen y las ponen en práctica y las aplican, esa persona realmente es sabia. Y esa persona, porque ha tenido esa base, porque ha tenido ese conocimiento y lo ha aplicado, esa persona, cuando vengan dificultades, cuando vengan tormentas a su vida, no se va a mover, porque está basada en Dios, está basada en la sabiduría de Dios. Pero dice que la persona que escucha las palabras, que viene a la iglesia el domingo, pero se le olvida salirse, que no aplica lo que ellos han escuchado, lo que han estudiado también en su tiempo a solas con Dios, los que no aplican lo que han conocido, esa persona es una persona necia. Es una persona que no tiene fundamento, que cuando vienen las dificultades de la vida se va a caer y va a ser destruida. No tiene un fundamento. Podemos nosotros tener tanto conocimiento de nuestros cerebros, acumulado en nuestros cerebros, en nuestras mentes, pero si no sabemos cómo aplicar y llevar esa información a acción, entonces no somos sabios, no tenemos sabiduría, no tenemos esa sabiduría realmente, es para nada. Si no aplicamos lo que sabemos de manera adecuada, somos necios. Pablo sabía esto muy bien, y si usted ve las cartas de Pablo a las iglesias, él les dice: sí, estudien, aprendan, reciban, oigan, pero no es suficiente. Apliquen lo que han escuchado, apliquen lo que yo les he enseñado. Santiago 1, 22 al 25 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si nosotros queremos crecer en sabiduría, si queremos nosotros crecer y saber qué decisiones, qué rumbo tomar, tenemos que nosotros poner en práctica
el conocimiento que tenemos de Dios. Si le pedimos a Dios paciencia, Dios nos va a dar oportunidades en nuestras vidas para demostrar paciencia, para ser pacientes. Si le pedimos a Dios que nos dé un corazón más generoso, que nos ayude en nuestra generosidad, Él nos va a presentar oportunidades en nuestras vidas para aplicar esa generosidad, para poder nosotros tener esas oportunidades para ser generosos. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios, Dios, hazme más sabio, Señor, aumenta mi sabiduría, entonces nos va a presentar con oportunidades para aplicar lo que hemos conocido de Él, para aplicar esta sabiduría. Al crecer en sabiduría, Dios nos va a presentar con oportunidades para nosotros responder de una manera sabia. Entonces, mientras usted pasa por sus días, por este día, por las semanas, por cada día de su vida, mientras usted le pide a Dios por sabiduría, pídale también a Dios que Él le dé oportunidades para aplicar lo que usted ha conocido, que Él le dé oportunidades para poder crecer en sabiduría y aplicar lo que usted ha conocido. Tenemos que nosotros poner en práctica lo que hemos escuchado de parte de Dios, de aplicar lo que hemos conocido. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nuestras decisiones. Y podemos aplicar con confianza, con seguridad, todo lo que Él nos ha instruido, sabiendo que cuando lo aplicamos, estamos tomando las decisiones, estamos yendo al rumbo que Dios quiere que nosotros vayamos. Crecemos nosotros en sabiduría cuando lo ponemos en práctica, cuando ponemos ese conocimiento en práctica. Pero si somos reales, a veces nos quedamos con esa duda, con esa pregunta, con esas preocupaciones de que si realmente somos capaces de tomar las mejores decisiones, que si realmente soy yo capaz de aplicar esto, de yo tomar la decisión correcta. Nos quedamos con esas dudas a veces, o esas preocupaciones. Dios, ¿realmente lo puedo hacer yo? ¿Realmente estoy tomando yo la decisión adecuada? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La sabiduría debe ser buscada. La sabiduría debe ser buscada. Dice Salomón, Proverbios 2, ahora los versículos 1 al 8, dice esto: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Aquí Salomón le está diciendo: busca la sabiduría como un tesoro. Búscala como si tú buscas a un tesoro, a plata, a oro. Búscala así, porque así es tan valiosa tener la sabiduría. Es tan importante nosotros pedir por más sabiduría. Si nos falta discernimiento, si tenemos dudas por qué decisión tomar, si estamos nosotros preocupados por qué rumbo irnos, por cuál rumbo irnos, podemos nosotros confiadamente pedirle al Señor que nos dé sabiduría, de buscar esa sabiduría que Él gratuitamente quiere darnos. Para Salomón, este objetivo de su búsqueda hacia la sabiduría lo lleva a encontrar que la sabiduría viene de Dios. A lo mejor estás tú en un punto donde sientes que no poseas esta sabiduría espiritual y no tienes ni idea lo que harías en cualquier situación que te enfrentes.
Entonces, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? Busca sabiduría. Pídele a Dios que te dé más sabiduría, que aumente tu conocimiento de Él. Pídele a Dios y no tengas miedo. Busca más de su sabiduría. Dice Santiago 1:5, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no les reprenderá por pedirla. ¿No es increíble esto? Que nuestro Dios tan generoso, Él nos entrega gratuitamente más de su sabiduría. Es simple como decirle: Dios, dame más sabiduría. Dios, ayúdame, lléname, Señor, con tu sabiduría. Y Dios nos las da generosamente, sin preguntas. Él no dice: ¿por qué la quieres? Dios nos las da. Y no solamente eso, Él no ve nuestro pasado, Él no ve nuestras circunstancias presentes. Si nosotros le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, dice aquí: pídanle con corazones abiertos, pídanle con favor, y el Señor se las va a dar gratuitamente, generosamente, porque así es nuestro Dios. Dios está complacido simplemente con que nosotros queremos aumentar nuestro conocimiento y nuestra sabiduría de Él, y queremos vivir nosotros vidas sabias. Entonces pídele a Dios. Si no sabes qué hacer, pídele a Dios que aumente tu sabiduría. Busca la sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué es tan importante nosotros buscar la sabiduría de Dios? Pues primeramente, la sabiduría te acerca más a Dios. La sabiduría te acerca más a Dios. Hablamos un poco de esto anterior al principio, pero a nosotros buscar más sabiduría, encontramos que viene de Dios. Encontramos que no viene por mis propios esfuerzos, no viene por lo que yo puedo hacer. Al nosotros buscar sabiduría, nos encontramos con conocer más a Dios. Al nosotros encontrar a Dios en la palabra, al nosotros encontrar a Dios en nuestro tiempo a solas y pidiéndole a Dios que nos dé más sabiduría, nosotros nos acercamos más a ese Dios que nos da la sabiduría. Entonces, ¿por qué es tan importante buscar la sabiduría? Porque nos acercamos más a Dios. Nos acercamos más a sus planes para nuestras vidas. Nos acercamos a lo que Él quiere para nosotros. Nos acercamos a su voluntad. Podemos nosotros encontrar a Dios cuando buscamos sabiduría. La sabiduría también te ayudará a vivir bien. La sabiduría te ayudará a vivir bien. En este mundo que a veces se siente como que está en caos, un mundo donde está mezclado a veces el bueno y el malo, un mundo donde no sabemos, nos enfrentamos con situaciones nuevas, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué rumbo tomar, no sabemos qué decisiones tomar correctas para nuestra familia, para nuestros trabajos, para nuestros estudios, para nuestras vidas personales. En un mundo donde es todo nuevo y un mundo que está alejado más de Dios. Al nosotros buscar la sabiduría que viene de Dios, podemos nosotros encontrar el camino hacia la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Al buscar sabiduría, nos encontramos con las mejores decisiones. Al buscar sabiduría, nos encontramos con los mejores caminos. Al nosotros buscar la sabiduría, podemos vivir en los planes que Dios tiene para nosotros. La sabiduría nos ayuda a vivir bien. Y no significa que vamos a nosotros pasar por tiempos libres de problemas, no. Esto solamente significa que sabemos que vamos a estar en el plan, en la voluntad que Dios quiere para nosotros. Al buscar sabiduría, encontramos el camino hacia la vida verdadera que Dios quiere para nosotros. Busca sabiduría y vas a encontrarte con el plan de Dios para tu vida. Y también, número 3, la sabiduría te protegerá. La sabiduría te protegerá.
uno de los aspectos más importantes de caminar con sabiduría es la realidad que al buscar la sabiduría Dios nos guarda y nos protege. Que nos guarda y nos protege. No es que nuestras vidas no sean 100% libres de problemas, no. Pero cuando buscamos caminar con la sabiduría de Dios, nuestras decisiones sabias nos van a ayudar a evitar muchas dificultades innecesarias. Al nosotros ser sabios, evitamos caminos donde nos van a llevar a consecuencias. Al nosotros crecer en el conocimiento, evitamos muchas malas decisiones. Evitamos tanto dolor por las consecuencias de nuestras acciones. Al nosotros buscar la sabiduría, Dios nos guarda y nos protege, porque estamos en los caminos de Dios, porque estamos yendo en la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos. Podemos estar seguros al buscar la sabiduría de Dios, que estamos caminando en el camino que Dios quiere para nosotros, y que Dios está con nosotros, que Dios va con nosotros, que no estamos solos, que Dios va con nosotros, caminando con nosotros, cuando decidimos de vivir en una forma, en una manera sabia. Entonces nunca dejemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Nunca dejemos de nosotros buscar la sabiduría. No podemos nunca llegar a un punto cuando pensamos, tengo todo lo que necesito, tengo toda la sabiduría que yo necesito. No podemos llegar a ese punto. La vida sigue cambiando, nuestro mundo sigue cambiando, la sociedad sigue cambiando. Entonces nos enfrentamos con diferentes situaciones nuevas, a veces muy difíciles, y vamos a necesitar siempre más de la sabiduría que viene de parte de Dios. La forma en que vivimos con éxito, la forma en que nosotros vivimos agradando a Dios, es al siempre buscar sabiduría. Nunca dejemos de crecer y anhelar ser más sabios. El día que tú paras de buscar sabiduría es el día en que paras de crecer. El día en que tú paras de buscar más de Dios, más de lo que Dios quiere para ti, más del plan de Dios, más de su sabiduría, es el día que nos detenemos, que nos estancamos y que paramos de crecer. Nunca dejes de aprender y crecer más y aumentar tu sabiduría. Dios quiere que nosotros sigamos aprendiendo. Él quiere que nosotros tomemos esta postura de aprendizaje. Y las personas sabias conocen esto muy bien. Conocen que siempre tienen que crecer, de seguir adelante, de buscar más. Nunca satisfechos con lo mínimo, pero siempre anhelando más. Entonces busca de Dios, busca de sus caminos, busca de su sabiduría. Pídele a Dios que Él te dé más. Y vamos a ver cómo Dios se va a obrar de una forma milagrosa y extraordinaria en cada aspecto de nuestras vidas. Si tienes miedo, si tienes dudas, pídele a Dios que Él te llene de su sabiduría y te ayude en esta vida a tomar los caminos que tú tienes que tomar. Nunca paremos de buscar más de la sabiduría de Dios. Y también es tan importante reconocer que esta sabiduría no viene por nuestros propios esfuerzos. Viene todo por Dios. Viene todo por su misericordia y lo que Él puede hacer en nosotros. Número 4, la sabiduría requiere humildad. La sabiduría requiere humildad. Estamos hablando del rey Salomón. Y el rey Salomón tenía una gran reputación. Algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Fracasos que él también tuvo. Él amaba a Dios, pero también tomó unas decisiones que no eran tan malas, no eran tan buenas. Pero aún en sus imperfecciones, aún en las imperfecciones del rey Salomón,
Él hizo algo tan memorable que le dio el título del hombre más sabio. Dice Primera de Reyes 3:5. Dice: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Aquí el Dios del universo viene hacia Salomón y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime y yo te lo doy. Salomón pudo haber pedido muchas cosas: riquezas, fama, influencia. Él pudo haber pedido por recursos financieros. Él pudo haber pedido por recursos militares, como él ahora era un rey, protección de sus enemigos. Él pudo haber pedido muchas cosas, salud. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero Salomón hizo algo, él pidió algo que era menos típico. En Primera de Reyes 3:7-9 dice esto: ahora, oh Señor mi Dios, Salomón dice, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dice el versículo 9: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Aquí vemos que Salomón realmente estaba listo para aliviar al pueblo de Dios, que él estaba listo, que él confiaba plenamente, completamente en Dios. Y él sabía que él necesitaba la sabiduría de Dios para poder gobernar a este pueblo de una forma efectiva y exitosa. Él sabía que él no lo podía hacer solo, que él necesitaba la sabiduría de Dios para poder gobernar a este pueblo. Salomón pudo haber pedido muchas cosas: riqueza, fama, influencia, fuerza militar, pero él sabía lo que era más importante. Él reconocía lo que realmente iba a enriquecer su vida y la vida del pueblo. Entonces él pidió por sabiduría. Esta historia es un gran ejemplo de lo valioso y lo necesario que es nosotros tener la sabiduría de Dios. Salomón sabía que no solamente era de beneficio para su vida espiritual, pero que era de beneficio para toda una nación, el pueblo de Dios. En un mundo donde a veces parece que el bien y el mal están mezclados, el camino a la sabiduría es la única manera que vamos a nosotros poder seguir adelante, honrando a Dios, en los planes de Dios. Solamente Dios y su sabiduría nos va a ayudar para poder tomar las decisiones adecuadas, y es lo que nos va a proteger y nos va a sostener. No es por lo que yo pueda hacer, no viene por mi entendimiento, mi conocimiento, no viene por mis esfuerzos humanos o los recursos humanos o la inteligencia humana. Viene por Dios. El camino a la sabiduría primero viene en reconocer: yo no puedo, pero Dios sí. Yo no lo sé, pero Dios sí. Yo no sé lo que va a venir en el futuro, pero Dios sí. Para ser sabios hay que ser humildes. La sabiduría de Dios se revela en la humildad, no en la seguridad propia, no en lo que yo puedo hacer. En vez de confiar en mi entendimiento, en mi corazón, el sabio, la persona sabia, confía en Dios con todo su corazón. Confía en el plan de Dios, en la soberanía de Dios. Una persona sabia sabe que no es por mí, es por Él, es por Dios. Santiago 3:13-18 dice esto: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo
viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pues si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubrirán la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demónicas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante toda pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de las buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Aquí vemos cómo no podemos tomar una actitud egoísta, buscando ambiciones egoístas. Eso solamente nos va a llevar a la destrucción, a las malas decisiones, a la maldad. Pero si nosotros nos humillamos ante Dios y clamamos por la sabiduría que viene de parte de Dios, si nosotros reconocemos: Dios, yo no puedo, pero tú sí. No mis planes, pero tus planes. No mi entendimiento, pero tu entendimiento. Cuando nos humillamos ante Dios, encontramos su voluntad, encontramos su paz, encontramos sus planes para nosotros, los planes que son buenos, justos y rectos. La humildad no llama la atención a nosotros mismos. La humildad le da gloria y honra al Dios que la merece. Si quieres ser sabio, sé humilde. Si quieres crecer en sabiduría, humíllate delante de Dios y reconoce que tú no puedes, pero que Dios sí. Que no viene de tus esfuerzos, viene de parte de Dios. Dice Job 28, 2 al 13. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Y luego dice el versículo 23 y 24: únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Nosotros nunca vamos a poder tomar las mejores decisiones sin Dios. No vamos a poder tomar los rumbos que Dios quiere que nosotros tomemos sin Él, porque la sabiduría no viene por nosotros. La sabiduría viene del Dios que lo conoce todo, un Dios que está en control de todo, un Dios que ve todo bajo el cielo. De Él viene la sabiduría. No vamos a poder lograrlo nosotros solos. Hay que humillarnos ante Dios y reconocer que Él es el único que nos puede ayudar para vivir esta vida. De Dios viene todo y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Confiemos que Él sabe lo que realmente necesitamos y que Él sabe las decisiones que nosotros tenemos que tomar y que Él sabe los caminos donde nosotros tenemos que caminar. Humillémonos delante de Dios y su voluntad. Dice Proverbios 3, 5 al 6: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. La sabiduría que viene de parte de Dios se revela en la humildad, no en nuestro conocimiento, no en depender en nuestras propias fuerzas, no en la seguridad de lo que nosotros podemos hacer, no en confiar en mi corazón, sino si queremos ser sabios tenemos que confiar en Dios, en sus planes, en su entendimiento, buscar su voluntad y Él nos va a enseñar qué camino tomar. No se trata de mí y lo que yo puedo hacer, se trata de Dios y lo que Él puede hacer en mi vida, y no solamente en mi vida, pero en la vida de los que me rodean.
La sabiduría requiere humildad. Busca la humildad. Crece en ella y vamos a ver cómo Dios va a hacer cosas que nosotros no podemos imaginar en nuestras vidas. Póngase sobre sus pies, estamos por terminar. Hay muchas cosas en esta vida que a lo mejor vemos como importantes, pero un tesoro, una cosa que nos va a sostener y nos va a guardar en esta vida, en este mundo de inseguridad, en este mundo que está tan al revés, es la sabiduría que viene de parte de Dios. Al tener la sabiduría de parte de Dios, Dios nos revela su verdad y su camino para nosotros. La sabiduría viene de conocer a Dios, seguir sus caminos. Y cuando hacemos de esto nuestro fundamento, cuando hacemos de Dios y su conocimiento nuestro fundamento, podemos nosotros confiadamente caminar en libertad, en victoria y tener la esperanza para cada circunstancia en nuestras vidas. Tenemos que nosotros a lo largo de nuestras vidas crecer en sabiduría, que sea una prioridad para nosotros, para poder navegar cualquier aspecto de nuestras vidas, cualquier situación que nosotros nos podamos enfrentar. Entonces dedique tiempo para conocer a Dios en su palabra, para crecer en ese conocimiento. Dedique tiempo para pedirle a Dios que Él aumente su sabiduría, que Él le dé ese conocimiento que necesita para tomar las decisiones adecuadas. Clame a Dios para que Él le presente oportunidades para poder ponerlo en práctica. Y ante todo, reconozca que no se trata de mí y no se trata de lo que yo puedo hacer y mis propios esfuerzos. Se trata de lo que Él puede hacer y las decisiones que Él quiere que tome y los caminos que Él quiere que camine. Humillémonos delante de Dios para poder nosotros crecer en la sabiduría. Cuando crecemos en sabiduría, podemos estar seguros que estamos tomando las mejores decisiones, estamos en los mejores caminos y vamos a lograr más grandes éxitos, más que nosotros podamos imaginar, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Quieres tú dormir más en paz? ¿Quieres tú tener mejor salud? ¿Quieres tú ser más saludable? ¿Quieres tener una vida más larga? Una vida en paz, una protección que solamente viene de Dios contra el mal. Entonces pídele a Dios que Él te llene con sabiduría. Esos son los beneficios de caminar con Dios en su sabiduría. Nada se compara, ningún conocimiento humano, ningún esfuerzo humano, ninguna ciencia, ningún título, ninguna educación. Nada se compara con la sabiduría que nosotros podamos obtener, que viene de parte de Dios. Dice Proverbios 3, 23 al 24. Dice, hablando de la sabiduría, dice: te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. ¿Quién quiere eso para su vida? ¿Quieres vivir una vida en los planes, en los caminos, en la paz de Dios? Busca de la sabiduría que viene de Él. No pares de pedirle al Señor que Él te llene con esa sabiduría. Sigue buscando su palabra, aplícala, busca más sabiduría. No te detengas. Depende completamente en Dios y en sus planes, porque Él sabe lo que es mejor. Por encima de todo en este mundo, necesitamos que buscar más de la sabiduría de Dios. Tenemos esa confianza que no estamos solos, que Dios está con nosotros,
caminando y dirigiendo nuestros pasos, guiando, iluminando nuestro camino. A lo mejor tú estás aquí, tú necesitas sabiduría por una situación específica. Estás tratando de tomar una decisión, diciendo Dios, ¿qué debo hacer? Pídele a Dios que Él te dé la sabiduría para poder tomar la decisión adecuada. Conócelo en su palabra, busca su palabra para poder encontrar las respuestas que tú necesitas. Reconoce que tú no puedes hacerlo solo, pero Dios sí. Busca sabiduría para poder lidiar, manejar tu familia de una manera que honra a Dios, para manejar tu matrimonio, para manejar tus estudios, para manejar tu área de trabajo. Busca su sabiduría para poder vivir en los planes, en la voluntad que Dios quiere para nosotros. Entonces, ahí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos? Y empiece a pedirle al Señor que Él aumente su sabiduría. Si es por una situación específica, dígasela a Dios. Y vamos a decirle: Señor, lléname con tu sabiduría. Yo quiero caminar en tus planes. Yo quiero ir donde tú quieres que yo vaya. Yo quiero que tu voluntad se haga en mí. Dios, ayúdame porque yo solo no lo puedo.